Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo va todo el día? Pues ahora nos toca ver lo del signo Acuario y pues sería importante que tengamos una idea clara de lo que es la era de Acuario, porque a veces nos confundimos y pensamos que Acuario nada más es el signo, pero quiero recordarles ahora que entró la era de Acuario. Esta era es pues de las 12 eras astrológicas o zodiacales. Viene a definirse por el concepto del gran año o ciclo de equinoccia, determinado a su vez por un fenómeno astrológico de precisión de los equinoccios, conocido también como el año platónico. Esto que les comento yo de la era de Acuario es un término astrológico. Este término astrológico nos va a indicar las edades astrológicas actual y futuras dependiendo del método del cálculo que se vaya a ocupar. Algunas personas que se autodefinen como astrólogos sostienen que una era astrológica es un producto del lento movimiento de precisión de la Tierra y que dura 2160 años. En promedio, 26.000 años de precisión en los 12 signos que abarca. Que eso va a sumar un total de 2160 años. Este punto en el que el Sol pasa por el hemisferio sur al norte, punto vernal, cosa que va a ocurrir el 21 de marzo. El 21 de marzo, vía gradualmente, va a variar respecto a la constelación del zodiaco que se encuentre o que tiene como fondo a causa de precisión de los equinoccios. Estos equinoccios que estamos mencionando hay que tenerlos muy en cuenta porque es lo que le va a dar la precisión, formándose así los 12 periodos de la era que se puede asociar con los 12 signos zodiacales. La idea acerca de esta era astrológica, entre la que se encuentra la nueva era de Acuario, son ajenas a la astronomía científica y pertenecen más bien a ese poco o definido conjunto que incluye la alquimia, el ocultismo, la teosofía, la astrología, ese conjunto de creencias que parte de las premisas es un fenómeno astronómico que tiene influencia en el ser humano. Esta influencia, según los cálculos de diferentes astrólogos, la fecha más probable para entrar en esta era de Acuario podría ser en el año 2638, 2658 o 2080, aunque piensan que en cambio de esta era tuvo lugar a mediados del siglo XX, como Samael aún lo comenta, y Ferrier, que dijo que en 1980 se hizo ese efecto. Todas estas cosas que se están viendo ahorita, que son los grandes mensajes que se tienen pues previstos, son algunas de las fechas que son relativamente cercanas entre sí, teniendo en cuenta que viene y proviene de un cálculo sobre algo que según la astrología ya está sucediendo. Este suceso, según los místicos ocultistas modernos o teósofos anglo-indios y de la nueva era, el mundo ha estado en la era de Acuario desde la segunda mitad del siglo XX. El recuento que se ha llevado nos explica que por el hecho que en el momento del nacimiento de Cristo, en el punto vernal, emigró la constelación de Aries a la constelación de Piscis. Y de ahí aproximadamente 2000 años después, Acuario. Todo esto va a irnos dando ese imaginario que nos va a definir cómo se le ha ido dando forma a este concepto. Si a principios del siglo XX la corriente de la nueva era ha gestado, que desde entonces ha pasado a ser el eje de diferentes grupos revolucionarios con el objeto de transmitir ese concepto de amor incondicional, de paz entre las masas y el amor por nuestro planeta, por la naturaleza. Hoy día, además de los astrólogos que están mucho más sumergidos en este tema,
de la era de Acuario han entrado a formar parte de otra tendencia espiritual como es la yoga o el reiki. Hay que distinguir entre los meses, signos y eras astrológicas de Acuario y constelaciones zodiacales de Acuario. Del primero de Acuario, el Sol está en su tercer día de la constelación de Capricornio, el día 22 de enero del calendario gregoriano. En cuanto a esta constelación de Acuario, el Sol va a entrar el día 16 de febrero, que corresponde al día 27 del mes signo de Acuario. Así que este signo de Acuario solo va a coincidir con la constelación durante los últimos 3 días del año o del mes astrológico. Esto debe de quedar claro porque aunque el concepto de era es astrológico, la idea de la era de Acuario comienza de unos 6 siglos en el año 2638 al 2658. Carecen pues de fundamentos, por lo cual se dice que entró esta era en el siglo XX. Esta era astrológica es un periodo que corresponde a este desplazamiento de los 30 grados que ya les he ido yo explicando, que va a formar el eje o un arco del eje terrestre debido a los fenómenos de la precisión de los equinoccios, equivalente a un mes del año platónico o ciclo de los equinoccios. Es decir, este periodo que tarda la precisión de toda la Tierra en dar ese movimiento, la vuelta completa de los 365 años, como les he explicado en otras ocasiones, esto ocurre aproximadamente 25.776 años. En otras palabras, es un periodo durante el cual este punto vernal cruza por una de las 12 constelaciones del zodiaco, y debido a esta precisión del equinoccio, el Sol solo se mueve hacia atrás a través de los 12 signos zodiacales a una velocidad aproximadamente de espacio de 71.000.6 años, a través del cual el signo y esos 30 grados que yo les he ido mencionando de espacio es de unos 2.148 años en torno. De todos modos, este círculo o ciclos de equinoccios va a tener este desplazamiento. Debido a este movimiento de oscilante o que oscila el Sol, no cruza el ecuador o ese punto vernal por el mismo sitio todos los años, sino que un poco más atrás de ahí el término de precisión de los equinoccios, porque el equinoccio va a preceder. Este término vernal nos referimos a las estaciones de la primavera en el hemisferio norte, el cual va a comenzar el 20 de marzo, fecha de los equinoccios, cuando los polos de la Tierra están en esa misma distancia del Sol y que vemos al Sol en el punto de los equinoccios. El cruce del ecuador celeste con la eclíptica el 20 de marzo del calendario civil corresponde al último día del mes, y esto sería en el signo Piscis. Este signo Piscis del calendario astrológico sería un desplazamiento. Según las creencias que se tiene y se analiza, esta era luego de la primera glaciación. Se pudo distinguir como paulatinamente las eras se fueron afectando de algún modo que la forma de pensar, de los valores morales de la humanidad, y esta influencia de Acuario, según se dice, estaría ya empezándose a notar en aspectos como el desarrollo interno, ese desarrollo interno que tiene cada individuo social, en la cultura, en las cosas científicas o las cosas tecnológicas. Por otra parte, se espera que en la era de Acuario traiga consigo una edad de que la gente se haga hermano, se reconozca como hermano, pero un hermano universal, arraigando ante todo la razón y la percepción directa del corazón. Lo que muchos ya han comenzado a llamar la vuelta de la conciencia de Cristo, donde sería posible solucionar los problemas tanto sociales de una forma justa y equitativa, y con mayor oportunidad para la mejor intelectualidad, tanto espiritual, ya que Acuario es un signo científico e intelectual y el planeta que lo rige es Urano. No nos perdamos, es las características del signo Acuario, que está asociado siempre a la razón.
Esta era de Acuario va a marcar un cambio de conciencia del ser humano que ya estaría empezando a notarse y que llevaría asociado un tiempo de prosperidad y de abundancia y ante todo de paz. Por esta razón, y aún que hay variantes de corriente filosófica, espirituales, o más bien de antiguas creencias relacionadas con la idea de una asociación de una nueva era, los expertos estudiosos en cuestiones religiosas, en su mayoría teólogos, desde el punto de vista antropológico, lo definen como un movimiento al que no está definido como religión o secta que podría mencionarse. Entendemos porque primera regla de este concepto sería incorporar tanto las religiones como la filosofía, elemento ideal que conviene para vivir en un mundo armonioso. Por otro lado, la idea de este cambio va a hacer que la era de Acuario, en este caso supuestamente a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, que era la era cronológicamente cristiana, se basa en un hecho astronómico, como que es la precisión del punto de los equinoccios, así como del mes civil, o el cambio de mes que se producen acordes con los movimientos de traslación de la Tierra. Todo esto, recuerden que los movimientos de la traslación de la Tierra son los que van a dar orígenes a las estaciones del año, primavera, invierno, otoño. Todo este conjunto de estaciones, incluyendo la del invierno, todo esto va a tener que ver con esos movimientos de traslación y además con sus dimensiones de 30 días como mes, tiene una dimensión que precisa como esta era. También se suele interpretar la cuestión astronómica como un cambio de era astrológica, la cual llegará y se llamará Acuario, leyendo un objeto astronómico como es la constelación de Acuario, pero hay que mezclarlos porque son conceptos sin correspondencia de hechos en los equinoccios. Esto en la novena del final de la constelación de Piscis, cuya siguiente constelación en sentido preciso, que es la de Acuario, y hasta tal punto va a cubrir ese ángulo en un parámetro pues bien marcado. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo video en el cual vamos a empezar a definir ya bien el signo de Acuario, que es el que sigue, y lo vamos a asociar con la mitología griega, no lo olviden, y espero que pasen un buen día, que pasen una noche con armonía y ante todo que tengan esa introspección con Dios, con su conciencia, y que ya les dije, hay que decretar que las constelaciones, que los horóscopos, que los planetas y ante todo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con todas las deidades del mundo, conspiren para que tengamos un buen día. No importa la religión, no importan los dioses, lo que importa es el concepto de ayudar a la humanidad.